Bueno, me da mucho gusto tener aquí en la señal de Va en Serio a Ana Lilia Herrera. Usted la conoce perfectamente, diputada federal, nuevamente, reelecta nuevamente por los resultados que ha obtenido. Mucha presencia combativa, generosa, pero fuerte en sus debates y discusiones. Ana Lilia, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Con el gustazo de saludarte y a todos los que nos hacen favor de conectarse. Oye, qué falta platicar contigo y sobre todo un tema que te voy a proponer en este momento, que es la educación, porque fíjate que hoy por la mañana pude apreciar un mensaje de un médico en el estado de Texas, en Estados Unidos, en donde señala que la política de regresar a los niños a las escuelas ha sido un rotundo fracaso, porque creo que 2 o 3 días se han detectado 300 casos de contagio de niños dentro de las aulas, que es sumamente peligroso. Y aquí en nuestro país, bueno, pues la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dice que los niños deben de regresar a las escuelas porque así lo muestra una encuesta. Yo pienso, no sé tú, lo importante, los criterios eres tú, yo pienso que esto es un asunto de salud, no de encuestas, ni de gustos, ni de opinión de los niños. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido, Ana Lilia? Mira, yo entiendo muy bien la urgencia, primero, de regresar a las escuelas. La atención en cada hogar crece a la par que crece todas estas afectaciones físicas, emocionales. Estamos teniendo niveles de deserción gravísimos, nunca antes vistos en México, pero también hay un rezago en el tema de aprendizaje muy delicado. La verdad es que si hacemos una evaluación, nuestros hijos no están aprendiendo lo que estaban aprendiendo yendo a clases presenciales. Y a eso añádele la falta a veces del conocimiento de nosotros como padres para poderlos guiar, la falta de tiempo. Añádele los gastos o la imposibilidad de hacerlos en internet, en energía eléctrica, en tener un dispositivo como el que tú y yo tenemos ahorita a la mano para poder tomar clases presenciales cuando a veces pues son 2, 3, 4 o más hijos y pues no hay ese número de dispositivos en los hogares. Eso yo lo pondría por un lado. Sí, tenemos una necesidad, sí tenemos una urgencia de regresar a clases presenciales, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que año y medio después, el gobierno federal sigue sin tener una estrategia para atender el tema. Yo te diría, regreso a clases sí, pero sin arriesgar lo más valioso que tenemos, que es la vida. Dice, ¿Pero cómo? ¿Cómo? a ver, ¿cómo? Yo he dado una serie he venido promoviendo una serie de medidas que me parecen bastante pertinentes porque no es un tema sencillo. Como te digo, no estamos preparados. Primero, yo creo que lo más importante en este momento es poder definir si les vamos a dar el esquema completo de vacunación a las maestras y los maestros. Se vacunaron en mayo, Carlos, y se vacunaron la mayoría con CanSino. Ahora la farmacéutica que elaboró esta vacuna dice que es necesaria una segunda dosis. ¿Dónde está la certeza de que vamos a tener en 6 meses esta segunda dosis? Que es lo que dicen quienes elaboraron esta vacuna. Bueno, por un lado. Por otro, yo sí creo que es necesario poder vacunar a las niñas, los niños que ya están en edad de recibir la inmunización. Necesitamos garantizar el uso de cubrebocas necesario. Necesitamos mantener sana distancia y en ese sentido, pues tener un programa escalonado porque pues las aulas en muchos lugares son insuficientes. Acuérdate que más del 54% de los espacios educativos públicos en el país, me refiero a educación básica, son escuelas multigrado. O sea, ni siquiera es un solo grado, son multigrado. Entonces hay que cuidar este tema de la sana distancia. Insisto, tener las vacunas para la niñez. Otro tema muy importante es invertir en infraestructura. El gobierno federal desapareció en este sexenio el INIFED, el Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa, y desapareció también los recursos que llegaban a los estados para invertir en mantenimiento, remodelaciones, en construcción de nueva infraestructura. Entonces, si no tenemos ese recurso y dijo que les iba a llegar su chequezote de 500,000 pesos a las sociedades de padres de familia, pues que nos digan dónde están, porque hoy más que nunca urgen para garantizar que haya lavamanos, para garantizar
que haya ventilación en los salones, que ya dijeron los expertos que son temas fundamentales. Necesitamos también un fondo especial para dotar a las escuelas públicas de lo mínimo necesario. Estoy hablando de jabón, estoy hablando de gel antibacterial, estoy hablando de la posibilidad a lo mejor hasta de tener cubrebocas, de tener monitores de oxígeno, de tener termómetros, porque el gobierno federal pues nos dice qué, Carlos, pero no nos dice cómo ni con qué. Se lava las manos y dice, pues ahí se requiere voluntad. Si voluntad no nos falta a los padres de familia. Lo que nos falta son recursos. Están apostándole a las cuotas de los padres de familia cuando tenemos los niveles de desempleo más altos en el país, o están queriendo que los municipios inviertan cuando les han recortado en lo que va de este sexenio un 30-40% de sus participaciones. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay de saque varios temas que no está poniendo el gobierno federal sobre la mesa y creo que necesitamos apelar a que cumpla con su responsabilidad. La educación es un derecho. Yo creo, bueno, no es asunto de creer, no es asunto de fe. Estoy seguro, Ana Lilia, que esto va más allá incluso de lo que estamos platicando, porque fíjate, estoy leyendo en este momento que la tasa de letalidad mundial por el COVID es del 2.08. La tasa de letalidad mundial es del 2.08. La de México es de 7.83. Y en los últimos días se han registrado el mayor número de defunciones en el mundo, en México, después de Indonesia. Somos el segundo país en donde más gente está muriendo por esto del COVID. Pero el regreso a clases de los niños, Ana Lilia, a ver, yo digo que va más allá porque no es pensar en el niño que está sentado en su pupitre en el aula con sanitizadores, con cubrebocas, sana distancia. Va desde el transporte escolar, va desde el transporte público. Y hay una seria contradicción porque los niños, dice la encuesta, quieren regresar a las clases, pero muchas madres y padres de familia están muy cómodos como en el home office, porque no gastan en autos, no gastan en tráfico, no tienen que salir, las mamás que tienen que trabajar pues dejan al niño en la casa, se les hace ya muy cómodo el home office para los niños. Híjole, mira, Carlos, tú sabes que yo soy mamá de adolescentes. No es nada cómodo hacer home office, no es un tema sencillo. Yo te diría, sí hay un daño en el aprendizaje, sí hay un daño físico, mental. Lo que se ha medido es que sí los niveles de obesidad han crecido en la niñez, los maestros. A ver, yo creo que sí es necesario regresar a clases. Ahora, no se trata de querer, se trata de poder. Porque antes que todas estas necesidades que te comento, ahora muchas mamás, muchos papás trabajan y dejan a los hijos solos, ¿eh? O sea, a lo mejor no gastan en transporte, pero entonces hay que gastar en alguien que les eche un ojo. No es un tema sencillo para millones de familias. Imagínate, 1 de cada 3 hogares en México está jefaturado por una mujer. ¿Qué hace una mujer que tiene que salir a trabajar y no tiene con quién dejar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que no es un tema sencillo, pero efectivamente, como tú dices, a ver, el índice de letalidad de la COVID era de 2.5. En México, por el mal manejo de la pandemia, desde luego la tasa de letalidad ha sido más alta, pero te quiero decir que según estudios recientes, esta variante Delta es de 1 a 9. Sí. Es decir, ya subió y ya está afectando de manera grave, como lo hemos visto en las noticias. Tú eres un hombre siempre muy bien informado. Pues ya los que se están enfermando son quienes, los que no están vacunados, los que son de menor edad y los que están siendo contagiados por esta nueva variante Delta, que pues es mucho más agresiva, mucho más rápida de contagiar. Entonces, yo por eso creo que sí, necesitamos poner el equilibrio y necesitamos analizarlo, Carlos, a nivel local. El doctor Narro sugería hace unos días pues que hubiera protocolos aprobados por el Consejo de Salubridad General, pues que es lo correcto, no es lo que a mí se me ocurra, lo que a ti se te ocurra, podemos tener buenas intenciones, pero el que sabe, sabe, y este es un tema de ciencia. No hay este protocolo, no se están capacitando a las maestras y a los maestros y a los padres de familia, a los propios estudiantes en estos protocolos. Sí necesitamos, como tú bien señalas, analizar dónde y en qué condiciones se puede. Habrá lugares donde simplemente no se pueda. Entonces, creo que es un tema que también requiere protocolos y una atención muy local, muy focalizada,
Y eso es lo que no estamos viendo. Como en muchos otros temas, se minimiza, hay mucha presión. Es como el semáforo, pues, ¿qué más nos da que esté en verde, naranja, en rojo, si las medidas son las mismas, ¿no? Si no hay sanciones para quien no usa un cubrebocas, etcétera. Nos queda la percepción que el semáforo, en lugar de responder a necesidades y protocolos sanitarios, responde a necesidades y protocolos de presión social, ¿no? Pero en fin, o de presión política. Pero a ver, no todo es la Ciudad de México, no todo es la Ciudad de Guadalajara o Monterrey, sobre todo en tu estado, en el Estado de México, Ana Lilia, pues hay muchas zonas rurales donde no hay higiene, vamos, ni en el uso del agua, no hay baños, no hay pisos de concreto. Hemos reportado las deficiencias en estructura que tienen las escuelas. ¿Cómo permitir que así los niños puedan acudir a las escuelas? Y además sin vacunarlos, Ana Lilia, no sé qué piensas tú, pero yo he afirmado que estamos viviendo de vacunas que recibimos por saldos de lo que le sobra a otras naciones y a ver quién nos da y cómo nos da. Y como nos llegue el volumen de dosis, es como los acomodamos en municipios o los acomodamos en alcaldías o en colonias o por edades o por sexo o por profesiones. Digo, muchos países en el mundo ya acabaron con todo esto y nosotros estamos discutiendo si los niños regresan a clases o no. Pues como la rifa del avión sin avión, Carlos, la campaña de vacunación sin vacunas. En la discusión, tú recordarás, en octubre del año pasado que desaparecieron 109 fideicomisos, estos recursos que tenían un etiquetado para cáncer, para el Fondo de Desastres Naturales, para Ciencia y Tecnología, los desaparecieron, esta figura de fideicomisas, quitaron la etiqueta que garantizaba que esos recursos llegaran a esos temas, y son fondos que se fueron directamente a la Secretaría de Hacienda. Cuando se dio esa discusión, el bloque opositor, del que formo parte, desde luego, exigimos que se etiquetara recurso para comprar vacunas. La respuesta que nos dieron los compañeros de Morena fue que ya se habían comprado, que en enero iban a empezar a llegar. Bueno, pues estamos por cerrar el año y como tú bien señalas, pues estamos pidiéndole caridad a otros países porque no tomamos las previsiones necesarias. Entonces, en este tema de regreso a clases, estamos hablando de dos derechos fundamentales, Carlos, la educación y la salud. Están tutelados en la Constitución. Y a mí lo que me parece es una crueldad que el gobierno federal, primero, se fue por la fácil. Ahí está la televisión y ahí está la escuela en casa. Yo reto a quienes nos están escuchando que me digan quién es el valiente o la valiente que es capaz de sentar a un niño frente a un televisor y garantizar que está aprendiendo o dejarlo quieto. Se te van de pinta a los 5 minutos al sillón de enfrente o al otro canal, ¿eh? O sea, eso es un autoengaño para el gobierno federal, que nos digan que todo va requete bien con la escuela en casa. Ahora, en abril, fíjate todos los huecos que van dejando. En abril, en la Cámara de Diputados, se aprobó reformas a la Ley General de Educación para plantear un modelo híbrido. Sí. Pues otra vez, ahí está el qué. Hicimos la tarea en el Poder Legislativo, pero la SEP no ha publicado los lineamientos para decirnos cómo van a ser estas modalidades de educación a distancia. Estaba el sexenio pasado el programa México Conectado. Como sabes, fui secretaria de Educación en mi estado. Y yo me acuerdo que yo le decía, le reclamaba airadamente al secretario de Educación Federal, le decía, oiga, secretario, México Conectado solo funciona en la mitad de las escuelas de mi estado. Necesitamos apurar el paso para que realmente todas las escuelas estén conectadas. Bueno, fue de los primeros programas que quitó este gobierno federal actual. Entonces, pues, vamos como los cangrejos, Carlos, muchos pasos hacia atrás, insisto, con un tema que es vital, que es la educación y que es la salud. No están cuidando ni lo uno ni lo otro. Y bueno, pues para resumir mi respuesta, yo te diría regreso a clases, sí, pero con las condiciones adecuadas y yo realmente no las veo. A ver, vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Ana Lilia Herrera porque, repito, son diferentes factores en este tema que tenemos que analizar. Uno de ellos fundamental es pues la asistencia, la ayuda a víctimas, estoy hablando del COVID, o a damnificados de desastres naturales. Estamos viendo lo que ocurrió con el paso del huracán por Veracruz. Veía yo, seguramente tú también, Ana Lilia, varios videos de veracruzanos que están mostrando que llegan tráilers con víveres para irse cargados a barcos para ayuda humanitaria a Cuba y para ayuda humanitaria a Haití.
Sin embargo, ninguno de estos camiones está dirigido a las zonas afectadas, inundadas gravemente por este huracán, incluyendo Dos Bocas, que en este momento es una laguna. Vamos a una pausa. Esto va en serio. Regresamos. Bien, continuamos con Ana Lilia Herrera. A ver, ¿qué te deja, Ana Lilia, esta ausencia de fondos, de apoyos? Dice el presidente de la República que no acude a apoyar a las víctimas, a los deudos, porque esos eran fotografías de tiempos pasados de los conservadores, que no necesita hacerlo. Cuando se inició la pandemia, México no quería aceptar que fuera una magnitud de este tamaño mundial, y el presidente decía en plazas públicas: vénganse, no pasa nada, abrazos, no balazos, sigan en líneas comerciales, no usen el tapabocas. Eso influye mucho en la conducta y en el ánimo social, Ana Lilia, porque dicen, si el presidente pues no usa el cubrebocas, ¿yo por qué lo voy a usar? Absolutamente, Carlos. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo y a mí me parece francamente triste. Mira, yo no voté por el presidente López Obrador, pero me parece muy triste. Sí le concedo que quizás es uno de los presidentes en la historia reciente del país que más conoce el territorio, ¿no? Un presidente que se fue a recorrer los municipios más alejados del país y bueno, pues creo que no fue útil ese recorrido durante tantos años en campaña, porque uno hace campaña justamente para recoger estas necesidades, para recoger estos reclamos y para luego representarlos y para luego darles solución. Y esto no está pasando en México. Insisto, a mí me parece por lo menos cruel que se haya desaparecido el Fonden, se dejó a su suerte a los estados, a los municipios, y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿dónde están esos fondos? ¿Dónde están esos recursos que decían que ahora iban a llegar directamente, que porque la corrupción? Pues mira, yo no veo un combate frontal a la corrupción y tampoco veo que esos recursos estén llegando a la gente, y a mí sí me parece muy, muy lamentable. Creo que un representante popular, lo menos que puede hacer en estos momentos tan difíciles que están pasando los veracruzanos, pues es presentarse y dar la cara y ver cómo puede solucionarse lo que está ocurriendo y pues de primera mano dar instrucciones. No está pasando. Oye, hace apenas unos días, no muchos, en Baja California ganó una niña de 13 años y su papá una demanda contra el gobierno federal para que la vacunen a la niña, y argumentan que sin los protocolos puede ir a la escuela. No entiendo cómo algunos padres de familia pueden hacer este tipo de aseveraciones. Oye, Ana Lilia, a ver, no conozco esta etapa de tu vida, pero déjame confiarte que yo fui niño de la calle, no por cuestión económica, no por pobreza, sino porque mis mejores amigos, mis mejores juegos, mis mejores entretenimientos, mis mejores cariños los tuve en la calle. Nuestros hijos son niños de escuela, ya no de calle, porque sus mejores cuates los conocieron en la escuela, sus pandillas, sus novias, todo eso. Ahora ni eso, ni calle ni escuela, son niños encerrados en salas, en comedores, y su mejor acercamiento humano es con una computadora. Es inconcebible. Es verdaderamente dramático lo que está pasando. Te digo que hay una afectación sin duda emocional, mental, que necesitamos solucionar. Y yo lo que no veo de verdad son soluciones. Los propios maestros están viviendo momentos muy difíciles, están poniendo de su bolsa para pagar su internet, pero también el de sus hijos. Están pagando para ir a localizar a los estudiantes, ¿no? Por grupos, en colonias, en fin. Está siendo muy difícil y yo sí creo que aquí hay que exigir al gobierno federal que asuma su responsabilidad. Yo también fui niña de la calle, Carlos. Creo que primero la inseguridad nos vino acotando y limitando. Yo viví, como tú sabes, en Ecatepec. Ahí crecí, estudié en escuelas públicas de Ecatepec. Y yo recuerdo que para mí era un disfrute. Lo que yo salía a hacer en las tardes era andar en bicicleta con un grupo de 3, 4 amigas. Y andábamos en Ecatepec, toda la colonia, ahí andábamos circulando. Lo peor que nos pasaba es que ya salía otra mamá, no había celulares, y ya salía alguna mamá y decía: niñas, ya las están A buscando. cenar, a la Vámonos, tarea. a lo que haga falta para cerrar el día, ¿no? Hoy no, nuestros hijos ya no les tocó eso por el tema de inseguridad, y hoy la pandemia está acortando estos espacios de crecimiento, de desarrollo social que tú muy bien señalas. Es dramático.
Oye, fíjate que he asegurado aquí en Va en Serio que hemos perdido como nación un gran tiempo que nos ofertó la pandemia. ¿Qué quiero decir? Pudimos haber incentivado a concursos entre los jóvenes para una mejor proyección turística, pudimos haber rehabilitado nuestras ciudades con repavimentación, con colocar nuevos paraderos si estaban mal de autobuses públicos, con reubicar escuelas, hacer bahías para seguridad, reforestar. No hicimos nada, nada. Y me parece esto preocupante, pero más aún, Ana Lilia, es que no hay un esquema psicosocial de atención a las nuevas generaciones, porque, a ver si me puedo explicar, pero un jovencito, un niño que iba a entrar a primero de primaria, cronológica, biológicamente hablando, si puede regresar presencialmente, va a regresar a un tercer año de primaria. Es decir, se perdió casi 2 años de la evolución natural entre los amigos, del diálogo, de experiencias, de muchas cosas. Ese salto psicosocial, ¿cómo lo vamos a atender? Pues eso es lo que no tenemos en este momento, Carlos. Te digo, se publicaron esto, bueno, se publicó la reforma con los lineamientos para una educación híbrida. Yo tampoco, como tú dices, se está perdiendo tiempo muy valioso. Año y medio después no hay estrategia. O sea, año y medio después lo que tenemos es que el gobierno sigue pensando pues que algún día en algún lugar, y luego como no le gusta que seamos aspiracionistas, pues estamos doblemente mal, ¿no? Creo que hoy están en riesgo nuestras libertades, nuestros derechos, y lo digo muy en serio, no es un discurso de oposición, es lo que estamos viviendo realmente, y necesitamos levantar la voz. Por eso yo valoro mucho que me permitas este espacio para hablar del tema. Oye, ¿y qué procede? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque a pesar de la crisis, llevamos 3 años de recesión económica, a pesar del retraso en turismo, del retraso evidente en la educación de lo que estamos hablando, pues vemos un gobierno que se preocupa por edificar a cartón y madera un templo mayor en el Zócalo de la Ciudad de México para reivindicar la historia, pero es una modificación histórica muy amañada, Ana Lilia, porque ahora dicen que no es la noche triste, es la noche de la victoria. Se quiere decir que el planteamiento indígena es el que vale. Quieren eliminar a la conquista, quieren eliminar a los españoles, queremos que nos ofrezcan y nos den disculpas por la conquista, tanto el Vaticano. Oye, se les olvida que Moctezuma fue uno de los tlatoanis, sino el que es más sanguinario y más cruel en la historia. Se les olvida que Cortés logró conquistar la Tenochtitlan con 800 soldados españoles, pero con 150,000 indígenas que estaban en contra de los mexicas. Es decir, aparte de que los niños no están yendo a la escuela, estamos adulterando la historia, Ana Lilia. Pues mira, y con una enorme incongruencia. O sea, si nosotros revisamos, por darte un dato, eh, en el presupuesto de este año desaparecieron los CAMS, que eran los CAMIS, perdón, que eran centros de atención para prevención de la violencia para las mujeres más pobres entre las pobres, las mujeres indígenas, que ahí podían tener información para salir del círculo de la violencia, podían tener un refugio, podían atenderse un parto, prácticamente los desaparecieron. En el presupuesto de egresos de este año, pues desaparecen ya para siempre las escuelas de tiempo completo, prácticamente las quitaron. Desaparece 90% de recursos para educación, para capacitación de las maestras y de los maestros. Se les quita el 50% de los recursos a las escuelas normales, pues no que en la Constitución hasta se ocuparon de ponerle, te la voy a frasear más o menos, a parafrasear, dice la Constitución en la reforma de 2019 que se reconoce el papel fundamental del magisterio en la transformación social y que entonces se le otorga el derecho a la capacitación. Pues sí, en el papel, en los dichos, pero en los hechos nada. Creo que hay una gravísima incongruencia por parte del gobierno federal, porque cuando nosotros estamos platicando, todos los niños han tenido un rezago, una afectación por esta falta de acceso a la educación, no se diga la salud, pero lo están sufriendo más quienes menos tienen.
Y eso, te digo, a mí me parece que ya raya en la crueldad. Y así pudiéramos analizar el presupuesto, que será cuando tú me preguntas qué vamos a hacer, pues vamos a dar la batalla para que en este próximo presupuesto de 2022 pues se garanticen pisos mínimos. Ahora, hay que poner los pies también en la tierra, Carlos. No tenemos la mayoría simple, que es lo que se requiere, la mitad más uno, para aprobar el paquete económico, que son los impuestos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Pero eso no nos limita para presentar propuestas viables, para poner sobre la mesa todo el sinsentido de lo que está pasando hoy en México. ¿De qué sirve que alguien que está estudiando en una normal le den una beca, Benito Juárez, si cuando salga pues no va a tener una plaza, no va a poder concursar por ella, y peor aún, si logra entrar a dar clases a una escuela, pues esa escuela va a estar en condiciones terribles, así que no solamente se va a dedicar a dar clases, sino que va a tener que sostener literalmente la escuela para que no se le caiga. Oye, para concluir, Ana Lilia, te conozco de tiempo atrás, hemos platicado muchas veces de muchos temas, sé que eres una mujer íntegra, una mujer honesta, congruente y de lealtades. En esos términos te puedo dibujar, te puedo presentar. Pero, ¿qué va a pasar con esta advertencia que hace el presidente cuando dice, voy a convencer a los del PRI, y hablo del PRI porque tú eres priista, voy a convencer a los de la oposición porque van a votar las iniciativas que yo formule? Y hace la advertencia, y si no es así, cambio la Constitución. A ver, ¿el bloque opositor le va a jugar a la política que quiere el presidente? Primer pregunta. Segunda, ¿qué pasa si se impone para cambiar la Constitución? No puede cambiar, esa es la primera buena noticia, o quizás la única buena noticia que tenemos en términos numéricos. No tiene la mayoría calificada. Primero hay que decir que Morena solito no ganó la mayoría simple, ¿eh? Morena va a necesitar todo el tiempo al PT y al Verde, que han sido sus aliados, para lograr aprobar, para tener mayoría simple, la mitad más uno. Pero cambiar la Constitución requiere mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la votación. Y eso no lo tienen Morena y sus aliados juntos. Entonces, yo te diría que sí, lanzó el presidente un dardo envenenado que nos trajo discutiendo a todo el mundo sobre eso. Yo te diría, vámonos sobre los hechos. Yo soy diputada reelecta, fui parte de esta legislatura que está por concluir y seré parte de la próxima. La Alianza Va por México surge de facto en esta legislatura, donde logramos enmendarle la plana en muchos temas y donde fuimos un bloque para detener muchos otros, ¿no? Sí. Un ejemplo muy claro, pues es esto que acaba de pasar con el tema de la revocación de mandato, que como la rifa del avión sin avión, pues no es revocación, sino ratificación. Y lo seguiremos siendo. Yo tengo muy claro, Carlos, el mandato que me dieron mis vecinos de Metepec, de San Mateo Atenco, de Calimaya, Mexicalcingo, Chapultepec y San Antonio la Isla, que son los 6 municipios que conforman mi distrito. Sí. Ni un paso atrás cuando se trate de atentar contra nuestras libertades, nuestras instituciones y la democracia. Y por supuesto que seremos un dique contra el autoritarismo, pero también te quiero decir que seremos una oposición constructiva, propositiva, porque no basta detener, hay que aportar. Yo creo que la bancada de Va por México, y perdóname, pero particularmente la del PRI, hemos acreditado congruencia, ahí están las votaciones. Cuando estaba yo en campaña le explicaba yo a la gente, a ver, quienes se mantuvieron como un bloque opositor en esta legislatura fueron PAN, PRI, PRD. Quienes votaban junto con Morena, PES, PT, Partido Verde. Y después de estos partidos pequeños, quien más votaba era Movimiento Ciudadano, curiosamente. Entonces hay que ver los hechos para no pescar estos dardos envenenados que nos traen, a ver, pues en el circo, Carlos, discutiendo temas, es como el tema del regreso a clases. Yo me pregunto si el tema de fondo es esta carta responsiva. Sí. Ese no es el tema. El tema es que el gobierno no está haciendo su tarea para que los niños regresen a clases con seguridad. Todos queremos que regresen, pero no a costa de jugarse la vida. Oye, pues ojalá y la congruencia, la fortaleza y la disciplina de ustedes los legisladores logren superar estos obstáculos, porque hoy la persecución no es mediática, es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Y si no, pregúntale a Ricardo Anaya cómo le está yendo. Sí, bueno. Pero bueno, pues yo también creo que por eso hay que tener congruencia, hay que mantenerse íntegros, intachables, pues para no tener ninguna clase de problemas. Sé que si no los hay, después los fabrican. Pero bueno, también para esos temas estaremos unidos como oposición. No vamos a permitir este tipo de presiones y de chantajes. Muy bien. Anely Herrera, qué placer encontrarte, qué placer platicar contigo y aprender siempre de tus conversaciones. Querido Carlos, muchas gracias. Pues muy comprometida de llegar a esta legislatura. Fíjate, va a ser la segunda de la paridad. Hay mucho que recuperar para las mujeres. Tú sabes que el tema de educación a mí me apasiona y me compromete. Soy hija de escuelas públicas y creo que realmente la educación es el único motor para salir adelante. Y bueno, pues muy comprometida con el mandato que me dieron mis vecinos en el Distrito 27. No, y además con los resultados que has dejado en la propia Secretaría de Educación allá en tu estado, el Estado de México. Ana Lilia, muchas gracias. Gracias, Carlos. Que tengan todos muy buena tarde. Gracias, hasta luego. No le cambie. Esto va en serio. Regresamos.